22 de agosto del 2017. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Contacto Directo. Vamos a revisar de inmediato quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañan ya Soledad Buendía, asambleísta de Alianza País e integrante del CAL. Vamos a hablar sobre el pedido del fiscal general a la Asamblea Nacional para proceder al enjuiciamiento penal del vicepresidente de la República y las opciones de la Asamblea, aceptarlo, negarlo o devolverlo. Y además del llamado al Contralor General a la Asamblea para que explique su decisión de auditar la deuda pública. ¿Lo van a enjuiciar a él políticamente? Analizamos los casos. También en nuestros estudios Inés Manzano, abogada ambientalista, la incursión de la flota pesquera de China en la Reserva Marina de Galápagos. ¿Es suficiente la protesta de Cancillería? ¿Cómo debe el gobierno asumir una postura firme de defensa de su zona económica exclusiva en el territorio marítimo? Vamos a examinarlo. Y Andrés Páez, ex candidato a vicepresidente por la alianza Creo Suma. El pedido del fiscal general a la Asamblea para enjuiciar al vicepresidente de la República es prematuro e innecesario todavía en esta etapa del proceso, y además sobre el nuevo estilo de gobernar que gana aceptación ciudadana. Solo se queda todavía en la superficie de los problemas de fondo. Lo vamos a revisar. Bueno, el fiscal general del Estado, Carlos Baca, pidió a la Corte Nacional de Justicia que fije día y hora para formular cargos en contra del vicepresidente de la República, Jorge Glass, y lo acusará del delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht, que, por cierto, conlleva una pena privativa de libertad de 3 a 5 años de prisión. El anuncio lo hizo el fiscal general Carlos Baca Mancheno en una corta declaración en la que no permitió preguntas de la prensa. La Fiscalía General del Estado informa a la ciudadanía que solicitará a la Corte Nacional de Justicia se señale día y hora para que se lleve a cabo una audiencia de vinculación en contra del ingeniero Jorge Glass Espinel, vicepresidente constitucional de la República. La solicitud de la Fiscalía ya fue conocida por la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia. Se realizó el sorteo y el juez que conocerá la causa es el presidente de la Sala, Miguel Jurado Favara. La fiscal Diana Salazar estuvo al frente de la investigación por asociación ilícita en el caso Odebrecht. Desde el pasado 2 de junio, tomó versiones y procesó la información entregada por Odebrecht, hasta que este lunes concluyó que cuenta con los elementos de convicción suficientes para pedir el enjuiciamiento del segundo mandatario. En su argumentación menciona el chat entre Ricardo Rivera, tío del vicepresidente Jorge Glass, y un funcionario de Odebrecht, en el que se hace referencia a una reunión con JG, el archivo entregado por la constructora brasileña, denominado Pedido de Reunión a JG. El video en el que se ve a Ricardo Rivera y el exdirector de Odebrecht en Ecuador, José Conceizao Santos, hablando de dinero para la campaña del señor Vidrio. El audio entre el excontralor Carlos Polit y Conceizao Santos, en el que se menciona que Jorge Glass solicitaba dinero a través de su tío. Las versiones del propio vicepresidente y de exsecretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, quien indicó que las negociaciones para el retorno de Odebrecht las hacía Jorge Glass cuando fue ministro. Además, un informe pericial realizado al computador de Ricardo Rivera, en el que se encontró un archivo denominado Vicepresidencia Ecuador, con pliegos de contratación de emergencia para la Corporación Eléctrica Selec, así como una encuesta sobre la calificación de la gestión de Jorge Glass, realizada entre 2013 y 2014. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días. ¿Cómo te va? Muy bien, Estefi. Buenos días. Buenos días a todos. El pedido del fiscal a la Asamblea es jurídicamente discutible y políticamente cuestionable. Jurídicamente discutible porque el artículo 589 del Código Integral Penal sobre las etapas del proceso penal ordena que el procedimiento ordinario se desarrolla en las siguientes etapas. 1. Instrucción. 2. Evaluación y preparatoria de juicio. 3. Juicio. Es decir, que vamos recién en la primera etapa. Cuando se llegue a la tercera, se debe pedir autorización a la Asamblea. Y políticamente cuestionable, porque la inmunidad de presidente y vicepresidente se podría convertir en impunidad al autorizar el juicio penal y liberarlo del juicio político que permite destituirlo. Lo correcto es que los dos juicios se lleven a efecto. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información.
en Contacto Directo. Ante el anuncio del fiscal general que pedirá la autorización de la Asamblea Nacional para proceder al enjuiciamiento penal del vicepresidente Jorge Glass, en virtud de que la fiscal Diana Salazar encontró varios elementos de convicción que hacen presumir que el ingeniero Glass, como ministro de Estado y vicepresidente encargado de los sectores estratégicos, tendría participación en los hechos investigados a la estructura de Odebrecht a través de la contratación de proyectos emblemáticos donde el ingeniero Glass ejerció influencia directa, facilitando la consumación del ilícito investigado. Está con nosotros Soledad Buendía, asambleísta de Alianza País e integrante del CAL. Buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Gracias, Alfredo. Buenos días y un saludo a la ciudadanía. La Asamblea puede hacer tres cosas: aceptar, negar o devolver el pedido del fiscal. ¿Qué procedimiento seguirá el CAL para atender el pedido del fiscal? Bueno, buenos días primero, y señalar que la Asamblea Nacional actuará en el marco de la Constitución y de la ley. El artículo 120 de la Constitución, en el numeral 10, señala que podrá autorizar con las 2/3 partes para que se proceda a un enjuiciamiento penal al vicepresidente de la República o al presidente de la República cuando lo solicita las autoridades correspondientes. Para el inicio de esta acción penal pública, la Corte Nacional, ya que el vicepresidente de la República tiene fuero de corte, deberá remitir a la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional por el momento no ha recibido dicho pedido. Cuando lo tengamos, procederemos conforme a lo que la ley determina. Este pedido pone a prueba el modelo político de Montecristi, porque de la resolución que se tome se definirá si para presidente y vicepresidente de la República no solo existe inmunidad, sino eventualmente impunidad. Pero en caso de aceptación, rechazo o devolución del pedido, o eventualmente de renuncia del vicepresidente, sí procede el juicio político, por lo que aparentemente se buscaría liberarlo del mismo mediante un juicio penal mientras él continúa en el cargo y no se realiza el juicio político. ¿Está Alianza País consciente de que esta decisión depende del futuro del proyecto político? Al proteger al vicepresidente, también se protege al expresidente Correa. Hoy en el país evidentemente no hay impunidad, están siendo procesados los casos aislados de corrupción, es este mismo gobierno quien los ha denunciado. Unos son los temas de juicio político y unas son las causales que la misma Constitución señala para proceder a un juicio político en el artículo 129 de la Constitución, y otros son los procesos jurídicos en el ámbito de la justicia. La Asamblea tiene una competencia de control político y tiene que cumplir la Constitución. No podemos ir por encima de la Constitución ni por encima de la ley. Cuando se presentó en días anteriores un proceso de juicio político al vicepresidente de la República, el asambleísta Gómez, que suscribía con otros legisladores este pedido, no cumplió los requisitos establecidos en el artículo 129 de la Constitución. Señalan que existen pruebas, señalan que existen varios indicios, pero dentro de la ley no se procesaron como corresponde en el artículo 129. En el ámbito de la justicia, quiero resaltar este comunicado que ha hecho el vicepresidente de la República el día de ayer, en el cual con valentía, con firmeza, como lo hace un hombre que se sabe inocente, señala que sea el espacio de la justicia quien lo procese, donde pueda defenderse, porque todos los ecuatorianos somos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario. Esto habla muy bien de ese vicepresidente de la República, que no está fugado, que no está escondido en Miami, que está aquí dando la cara, que le ha dado la cara a la Asamblea Nacional, que le ha dado la cara al país, y que hoy, a través de un comunicado, pide a los legisladores de su bancada que le permitan pues ir a ese espacio, que no sea un estado de opinión donde a través de los medios de comunicación, de los titulares de prensa, se juzga y se hace una fiscalización selectiva, porque no se habla de todos aquellos que podrían estar involucrados. No se dice nada, por ejemplo, de Capaco, de Carlos Pareja Cordero, que evidentemente está siendo parte de estas investigaciones y que podría ser el cabecilla de la banda, un social cristiano. Bueno, esa es la teoría de Alianza País, digamos, temas. Pero resulta que el vicepresidente de la República es una sola persona, y concretamente yo le preguntaba que si el juicio penal eventualmente descarta el juicio político, porque el vicepresidente se siente, como usted dice, pues muy seguro de que saldrá bien parado en el juicio penal, y si no hay juicio político va a seguir tranquilamente en el cargo.
Bueno, son dos temas diferentes, como lo he señalado. La misma Constitución señala procedimientos distintos para el procesamiento de estos dos temas. Nosotros en la Asamblea tenemos la potestad de hacer un control político al vicepresidente, al presidente de la República, a otras autoridades también establecidas en el 131 por causales diferentes, y el proceso que debe llevar la justicia es un proceso en el cual existe independencia de funciones, y nosotros estaremos vigilantes de que no sea una justicia que sea presionada ni una justicia selectiva, que se haga realmente procesos de investigación en los cuales brille la justicia, en los cuales el debido proceso sea parte y que no se busque ningún trofeo ni persecución contra ningún ciudadano. Pasando a otro tema, el Contralor General encargado Pablo Celi anunció que Contraloría auditará la deuda pública externa e interna desde 2012 hasta 2017 con un examen especial a su legalidad, fuentes y usos. La bancada de Alianza País ha decidido llamarlo a la Asamblea. El llamado al Contralor será solo para que explique esta auditoría o eventualmente para enjuiciarlo también políticamente. La Asamblea Nacional tiene la potestad constitucional del control político. En este periodo legislativo, evidentemente, la ciudadanía así lo ha podido ver. Hemos profundizado esta lucha contra la corrupción y esta búsqueda de transparencia. En ese marco, nosotros, ejerciendo nuestras funciones, hemos pedido un proceso político, no necesariamente de juicio político, pero un proceso de fiscalización, tanto para el Contralor que está hoy en funciones como otros funcionarios. Estamos llamando también a la Comisión de Justicia, al Fiscal General de la Nación. Esto es parte de procesos en función de investigaciones que lo hacemos en el ámbito del control político, diferente del ámbito de la justicia. Y se ha dicho que es por un tema personal, quizás, que los legisladores tenemos informes de Contraloría y que por eso estamos llamando al Contralor. Aquí es importante señalar que no estamos haciendo una fiscalización en función del show. Y claro que sí, por ejemplo, tenemos un informe de Contraloría en el cual el mismo Contralor Celi señala que en mi patrimonio, porque se ha auditado todo mi patrimonio, cuando en las infamias y las mentiras que muchos actores políticos utilizan se quiere difamar, aquí está el informe del Contralor que dice que mi patrimonio ha disminuido en el 56%, lo cual señala que no hay que temerle a estos informes de Contraloría porque son parte de procesos de transparencia, de auditoría, a lo que todos los funcionarios públicos tenemos que estar sujetos, pero eso sí, en el marco de la ley. Y ahí queremos... Es un informe firmado por el señor Contralor Pablo Celi de la Torre, como bien señala aquí el documento. Pero es importante, Alfredo y ciudadanos, señalar que tenemos muchas otras preguntas al Contralor. No, porque es muy importante lo que se refiere a la deuda, porque, por ejemplo, respecto a la reforma constitucional que impediría una auditoría de gestión de la deuda, el Contralor Celi, por ejemplo, indicó lo siguiente, veamos. Es una reforma jurídicamente inaplicable e inaplicable también desde el punto de vista de las responsabilidades y alcances de la Contraloría y su ámbito. Es imposible auditar recursos sin auditar gestión. Son dos aspectos que se encuentran absolutamente relacionados. Por lo tanto, la Contraloría nunca ha dejado de auditar gestión, porque estamos permanentemente auditando el uso de los recursos públicos que está referido a los procesos de gestión administrativa, a las decisiones en el ámbito administrativo que se adoptan para poder usar ese tipo de recursos. De tal forma que lo necesario es que la Corte Constitucional corrija este equívoco y restituya esa función, que es una función connatural al control público. Al Contralor Carlos Poli, la Asamblea lo censuró por no cumplir sus obligaciones. El presidente de la República anunció que la deuda ha sobrepasado el límite fijado por la ley. Esta auditoría a la deuda anunciada por el Contralor Celi, ¿no sería una consecuencia lógica de esa censura que se le hizo a Poli y del anuncio presidencial de Lenín Moreno?
Bueno, aquí es importante señalar que estamos convocando al Contralor en el marco de nuestras funciones y para que responda justamente cuáles son los alcances de esta posible auditoría, si está en el marco constitucional. Él señala que es inaplicable, pero es la Corte Constitucional quien debería pronunciarse, pero hoy existe una Constitución vigente con una enmienda constitucional y ningún ciudadano, por más Contralor, puede estar sobre la normativa. Aquí, en cuanto a la deuda, el día de ayer hemos estado en la Comisión de Régimen Económico y claramente las autoridades en el ámbito de las finanzas pues han señalado que la deuda está sobre el marco legal, no ha sobrepasado, por lo tanto alguien le está mintiendo al país y aquí sería importante que se pueda clarificar. Pero ayer el ministro de Finanzas ha dicho con claridad... El presidente es el que ha dicho de que se ha sobrepasado el límite. Esa es la pregunta que le hemos hecho ayer al ministro de Finanzas, señalándole por qué existen esas diferencias entre las cifras que ha presentado ante la Comisión y ante la Asamblea Nacional y las que se encuentran en la proforma presupuestaria. Por lo tanto, ayer ha señalado con absoluta claridad que la deuda está en el marco de la ley y que no existe ninguna violación en ese tipo. Por lo tanto, aquí el país requiere más respuestas que las que el ministro de Finanzas ha dado ayer en la Comisión de Régimen Económico. Soledad, buen día, asambleísta de Alianza País, integrante del CAL. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchas gracias. Estefi. Son las 7 de la mañana con 16 minutos. Vamos a una pausa y al regresar estará Inés Manzano, abogada ambientalista, y hablaremos sobre la incursión de la flota pesquera china para captura de especies protegidas en el área de la zona económica exclusiva. También los efectos nocivos en el equilibrio ecológico de nuestra riqueza marina y las acciones diplomáticas. Lo revisamos al volver. Quédese en nuestra sintonía. Se puede engañar a parte del pueblo parte del tiempo, pero no se puede engañar a todo el pueblo todo el tiempo. Lo dijo Abraham Lincoln, 16º presidente de Estados Unidos. Problema que nos está generando la flota pesquera china. Ya lo sabemos y no es de ahora. Lo nuevo es que la Marina capturó una flota pesquera china con unas 300 toneladas de pesca, especies de tiburón que son más vulnerables, y tras ello reconocieron que hay unos 300 barcos que estarían allí pescando en aguas internacionales, pero justo en los límites ecuatorianos. Primero, Inés Manzano, abogada ambientalista, bienvenida a Contacto Directo. Gracias por la invitación. Buenos días. Empezaba diciendo que no es un problema de ahora porque han podido advertir ustedes también cómo ha ido aumentando progresivamente la flota en los últimos años, de lo que se veía en el 2011 a lo que 2012, también a lo que vemos en el primer trimestre del 2017. ¿Qué pasó? Ok, primero, perdón, buenos días con todos. Lo más importante es saber qué es la pesca ilegal, o sea, cuándo se puede determinar que hay una pesca ilegal. Y es cuando tú pescas sin autorización en una zona económica o pescas en el mar territorial internacional sin avisar, sin hacer una pesca reglamentada, que no está documentada, en épocas que no se pueden, como las vedas, y con especies que no se pueden. Esa es pesca ilegal. Y lo que ha sucedido es que durante estos últimos años, como se veía en las gráficas del 2012 hasta el 2017, hay un gran incremento de la flota pesquera mundial. Esto no solamente atañe a China, porque China es el número 1 en flota mundial, pero de ahí viene Japón, está Corea del Sur, están otros países y en eso también está Ecuador en el tema pesquero. Pesquero atunero. Y lo más importante es que en esta parte del Pacífico Oriental hemos tenido unas, vamos a decir como pesca ilícita, recurrente y que no ha sido tomada tal vez en serio por los países que tenemos, los países ribereños. Y lo que se cree en estos momentos es que esa pesca ilícita está dejando de lado una cuantiosa cantidad de especies que no se pueden regenerar sustentablemente. De hecho, el 30% de la pesca es ilegal y el 30% de nuestros recursos pesqueros han sido ya sobreexplotados. Claro, y hay varias
varias especies como las también, migratorias. Porque, ¿no? claro, China ya ha tenido a nivel mundial que pasar por problemas con su flota pesquera. Su paso depredador por los mares territoriales son conocidos y no es el único país. Pero ¿por qué ubicarse en esta franja de aguas internacionales justo al límite del mar territorial, esta zona económica exclusiva como son las reservas en Galápagos? ¿Por qué es tan importante esa zona para nosotros, mucho más que para lo que pueda significar con las sopas afrodisíacas de China o alimentar a China bajo cualquier circunstancia? Bueno, es importante, primero porque hay unas condiciones importantes. No nos olvidemos que nosotros tenemos una influencia de dos corrientes. La corriente de Humboldt, que es la fría, que está en este momento, esa es la que tiene la mayor cantidad de nutrientes y hace justamente como que una curva de frente a la costa ecuatoriana y se dirige hacia Galápagos. Esos nutrientes, en esta época de la tecnología, estos barcos pesqueros saben exactamente dónde están las manchas de nutrientes, dónde van a estar posiblemente la pesca, sobre todo que estamos hablando de pesca que es no exclusiva de esa zona, no se va a quedar en ese mar territorial, sino que es migratoria. Y la importancia es porque son recursos, digamos, ecuatorianos en una parte y son recursos protegidos también, como el tema de los tiburones martillo. Pero más allá de eso, que creo que hay un impacto que tiene que irse fuera del tema de las especies como los tiburones, sino que esto es un tema mundial. Son recursos pesqueros mundiales y la misma Convemar le da a los estados ribereños como el Ecuador, que no solamente tiene lo que está al frente, las 200 millas, sino que tiene alrededor de Galápagos, es decir, que tiene una cantidad importante de cuidar de mar territorial y de recursos pesqueros. Lo que está diciendo es que hay que intervenir como estados ribereños cuando veamos esta clase de prácticas que puede perjudicar, obviamente, la provisión de alimentos, no solamente para el Ecuador, no solamente para los vecinos, sino para el mundo entero. Y esa última parte ya se está evidenciando, Inés, porque al capturar el tiburón martillo y otros tipos de tiburones, se genera este desequilibrio biológico que afecta también a otras especies. Ya estamos viendo consecuencias de ellos, como por ejemplo con el atún. Sí, por supuesto. De hecho, hay varias clases de atunes y casi todos, salvo uno, que es el barrilete, está sobreexplotado. De hecho, el aleta azul está en condiciones críticas, hay el aleta amarillo y hay uno que le dicen el patudo. Y por primera vez, porque estas convenciones, que es la Convemar para los temas de mar territorial, pero hay algo interesantísimo que se ha dado hace muchos años, que es la CIAT, que es es donde todo lo que tiene que ver con el atún, la pesca de atún se reúne ahí, se han reunido ahora en julio y comienzan a dar instrucciones clarísimas de que la información, los estados ribereños tienen que pedirla, proveerla, hacerla, y por eso es tan importante que el Estado ecuatoriano no solamente haga la vida imposible a la industria pesquera, que cuando quiere salir de los puertos le pide el santo y seña, sino que también cuando se ven estas imágenes donde estamos bordeados por una flota pesquera importante que tiene ya una logística, que ¿sabe qué? Es la flota pesquera china, sabe de competitividad, sabe de clúster, sabe de pesca, y lo que están haciendo es ser unos reyes en la logística. Entonces tienen los buques madres, se aprovisionan en el mar, no tienen que viajar porque están a 8.500 o 10.000 kilómetros de distancia de China, y por eso es importante saber dónde está saliendo esa pesca que puede ser ilegal. Y de hecho, ese mapa que nosotros vimos hace un momento es solamente de aquellas embarcaciones que tienen prendido el radar. Claro, y ahí estarían las diferencias. Hay embarcaciones. Ok, ahí estarían las diferencias también de nuestras embarcaciones, de los, por ejemplo, barcos pesqueros, atuneros, que tienen que regirse bajo ciertas regulaciones, vedas, cuotas, y llegan estos buques factoría que procesan todo tipo de producto y además tienen ventaja frente a nuestros pescadores, no se diga sobre los artesanales. Entonces, soluciones. Usted habla de un marco regulatorio para aplicar una verdadera fiscalización fuera de estas 200 millas. ¿Y eso qué debería incluir? Y le pregunto por qué. Hay un problema de logística, de falta de recursos que ya conocemos. En Perú, por ejemplo, donde están nuestros barcos pesqueros también, tienen a la Armada peruana al lado, allí vigilándolos. ¿Qué pasa en cambio con nuestro sistema de vigilancia?
Y de hecho les obligan a que el 30% de lo que pescan tiene que quedarse en el puerto pesquero de Perú, imagínense. Nosotros lo que pasa es que no tenemos los medios necesarios. La Armada, esto no es una crítica destructiva, sino que tómenlo como una crítica constructiva. Hay que ser transparentes, hay que saber que la tecnología no la han tenido, y cuando tienes la tecnología pero no tienes los recursos para comprar, por ejemplo, los medios de control, que pueden ser mejores embarcaciones, que pueden ser helicópteros adecuados para largas distancias o aviones, pero que estén, por ejemplo, en la zona de Galápagos y en zona costera continental, entonces realmente nosotros tenemos una falencia para el control. Y adicionalmente, la FAO, que es este organismo de Naciones Unidas que está hablando sobre la pesca y la agricultura, y está hablando específicamente de la pesca ilegal, hizo un acuerdo, digamos, invitó a hacer un acuerdo que se llama el Acuerdo del Estado Regulador de los Puertos, y el Ecuador no lo ha firmado. Y tampoco lo ha firmado China. Esa sería una acción importante, pero ya que habla usted de China, permítame cerrar con esto, porque Cancillería entonces emite este comunicado, pero para que no quede en puro rechazo, sino acciones concretas, ¿qué deberíamos esperar? Es decir, ya la situación la conocemos, pero diplomáticamente hay recursos que se pueden utilizar también para que se respeten o se establezcan acuerdos, con China sobre todo, para que sirva de algo en los famosos acuerdos que tenemos con China. Por supuesto que sí, y yo quiero ser enfática, porque estos temas de hablar con los chinos diplomáticamente tiene que ser de una manera eficiente y oportuna. Y si no tienes esas dos condiciones, estás perdiendo el tiempo. Y también tienes disposiciones como la CONVEMAR, que te dice, estados ribereños, júntense si es que están fuera, los recursos pesqueros vivos están fuera de su mar territorial, pero que son importantes para ese estado, como lo es para el Ecuador, son importantes para el mundo, como es evidente por lo que estamos viendo en las cifras de sobreexplotación, pueden juntarse, y es ahí donde tienen que ir. Es decir, estas personas que están en la diplomacia ecuatoriana, en la Cancillería, sacúdanse. Y lo que estamos diciéndoles, el sector privado te puede dar mucha información. ¿Por qué? Porque son los que están proveyendo la información al CIAT. Entonces, eso es lo que es importante, que entiendan que no solamente lo pueden hacer separado, sino que pueden hacerlo en conjunto. Son algunas de las observaciones, las propuestas también de Inés Manzano, abogada ambientalista, hoy en Contacto Directo. Como siempre, gracias por haber estado con nosotros. De nada. 7:32, una pausa y al regresar, Andrés Páez, ex candidato a vicepresidente por la alianza Creo Suma. ¿Es jurídicamente procedente el pedido del fiscal a la Asamblea para enjuiciar penalmente al vicepresidente o se busca liberarlo del juicio político? Lo analizamos al volver, no se vayan. El nuevo estilo de gobernar del presidente Lenín Moreno, diálogo en vez de confrontación, le ha generado una creciente aceptación popular y la oposición del correísmo dentro de Alianza País. Andrés Páez, ex candidato a vicepresidente por la alianza Creo Suma, formula cuestionamientos al nuevo estilo. Andrés Páez, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Gracias, doctor, buenos días. Antes de tratar el tema para el que fue invitado, tenemos el asunto urgente del enjuiciamiento penal al vicepresidente Jorge Glass. Aceptar, negar o devolver el pedido del fiscal, ¿qué correspondería a la Asamblea? A la Asamblea no le corresponde intervenir, porque no es propiamente un juicio la etapa de indagación, es simplemente una instancia de investigación en la que se pretende establecer la presunta existencia de una infracción y los probables responsables de los mismos. Entonces, lo que corresponde es pasar a la siguiente etapa, que es ya cuando el fiscal se pronuncia para solicitarle al juez que lo llame a juicio. La etapa de investigación, por lo tanto, no es un enjuiciamiento penal propiamente dicho. La Asamblea no tiene absolutamente nada que hacer y no vamos a permitir que ahora la impunidad se frague a través de este juego de que mandamos esto a la Asamblea para que en la Asamblea se le obstaculice al asunto. No creo que eso es lo que el país espera. Simplemente, si nada tienen de lo que arrepentirse, o si es que no tienen ninguna responsabilidad sobre el tema, no veo razón para que no enfrenten la etapa de investigación, que es precisamente esta indagación que lleva adelante la Fiscalía. Sin embargo, el vicepresidente Glass le ha dado la bienvenida al juicio penal. Veamos lo que ha dicho al respecto.
a mis compañeros asambleístas del bloque legislativo de Alianza País que viabilicen la autorización que corresponda, porque insisto, hasta la presente fecha no hay una sola prueba, y no la habrá, en contra de Jorge Glass, en contra de mi gestión. En ese caso, ¿se salva el vicepresidente del juicio político? Porque en el caso del juicio político hay la destitución del cargo. Habiendo juicio penal, conserva el cargo. Y la tradición judicial del país, no política, es que los juicios contra políticos importantes siempre terminan por falta de pruebas en sentencias absolutorias. ¿Qué opina? Hay que distinguir el juicio político, que es relacionado con la responsabilidad política, de los otros juicios que tienen otro tipo de responsabilidad. La responsabilidad política tiene que ver con lo emblemático. A Bill Clinton se lo enjuició no porque haya cometido una irregularidad, sino porque tuvo una relación inapropiada en el Salón Oval de la Casa Blanca, es decir, en el símbolo del poder político de los Estados Unidos. Ese es el ejemplo que da cuenta de lo que significa la responsabilidad política. La responsabilidad penal es otra. Aquí lo que se está reprochando es que las actuaciones del vicepresidente de la República, involucrado en estos casos por su propio tío y por denuncias de antiguos colaboradores del correísmo, lo que hacen es un grave atentado al poder político, es decir, al elemento simbólico del ejercicio del poder. Ahí está el juicio político. Entonces no es que para eso se necesitan pruebas como las que se requerirían para un procesamiento de orden penal. Eso es lo que tienen que entender los asambleístas de Alianza País, y que no es que no han entendido, sino que se hacen los que no entienden precisamente para poder salvar a Glass de la responsabilidad política que tiene, no obstante, de los otros tipos de responsabilidad a los que él está expuesto en el ejercicio de sus funciones. Es decir, que debería haber juicio penal y juicio político. Podrían coincidir ambos juicios perfectamente, o el juicio penal podría derivarse del juicio político, o simultáneamente ser llevados los dos adelante, porque son dos tipos de responsabilidad que no son incompatibles. Ahora, vamos al tema al que usted fue invitado, al tema del nuevo estilo. En estos primeros 100 días de gracia y de prueba para el nuevo gobierno, ¿cuáles son las incoherencias detectadas por usted? Yo creo que todos aplaudimos de que existan diálogos, pero creo que hay que pasar a cosas concretas. No sirve de nada vender 7 u 8 vehículos. Hay que vender esos canales de televisión que fueron incautados hace más de 10 años. Hay que vender empresas que otrora fueron productivas y que ahora han sido casi desmanteladas por los 10 años de la década perdida. Hay que vender esos medios de comunicación que lo que han servido es para hacer pasquines de calumnias en contra de opositores, líderes de opinión y periodistas. Es decir, tenemos que avanzar a cosas concretas. Hay que desmantelar a ese Consejo de Participación que es el responsable de la designación de todas estas autoridades: fiscal, contralor, superintendentes, defensor público, defensor del pueblo. Todos esos concursos han sido amañados, como ha sido también el del Consejo Nacional Electoral, precisamente designado para cometer un fraude que posibilite la gran impunidad de los 10 años de la década perdida. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros como demanda de los ciudadanos, es decir, que hayan cosas concretas, porque el bla, bla, bla no le sirve a la ciudadanía y la gente está harta, está hostigada de tanta impunidad. Es decir, la que gente ya no sabe. De acuerdo a su criterio, ¿es solo una jugada de ajedrez político para bajar tensiones, legitimar al gobierno y perpetuar el modelo político y económico imperante? Sí, por supuesto, porque siguen siendo los mismos actores.
Vea usted esa simulación de que hemos retirado al embajador de Cuba. Ya están designando a una nueva embajadora que es una conspicua dirigente de Alianza País y que es una de las personas más cercanas a Correa. Entonces, todo esto es un conjunto de juegos pirotécnicos y no se toman medidas de fondo y no hay un cambio que sea verdaderamente trascendente. Entonces, claro, la estrategia es esto del diálogo, esto de maquillar la crisis política y, claro, tratar de patear la pelota en la cancha, porque Moreno sabe perfectamente que si no resuelve la crisis política, esta se va a juntar con la crisis económica y estamos a pocos días de que el propio gobierno anuncie las medidas económicas y lo que nosotros estamos exigiendo es que esas medidas económicas no sean con el bolsillo de los ecuatorianos, sino tomando medidas que efectivamente respondan al interés de la ciudadanía, es decir, incautando todo lo que se han robado, es decir, haciendo que las mansiones enormes que ahora tienen los que antes vivían arrendando, esas mansiones sean devueltas al Estado ecuatoriano. Andrés Páez es candidato a vicepresidente de la República. Gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias a usted, buenos días. Concluimos así esta emisión, como siempre a ustedes. Gracias, su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana, Alfredo. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buenos días.